no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice el Señor. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen, oiga esto importante, el cielo y la tierra, ni una yo, ¿verdad? Ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, esto es importantísimo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, hermanos, quiero que podamos darle gracias a Dios en primer lugar. Y ojalá que a través de esta administración, de esta pequeña palabra, pero poderosa, podamos, hermanos, nosotros entender cuál es el propósito del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado de su Espíritu Santo para entender nosotros lo que Él reveló, hermanos, a través de esta palabra. Yo quiero que podamos leer bien. Y cuando dije yo que quisiera que ustedes, si alguien tiene una versión de la Biblia que diga, ¿verdad? Que no diga a cumplir, sino, hermano, dice para completar. Dice así el verso 17. No penséis, dijo el Señor, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Dice la versión más correcta, no vine para abrogar, sino para completar. Aleluya. Hermanos, siempre Dios en su propósito, ¿verdad? Y vamos a ver hoy el propósito de la ley. Pero vamos a ver y vamos a estudiar al Mesías y la ley. En sí, hermano, ese Mesías, Jesucristo, es, vamos a decir así, la Torah viviente, la ley viviente es Él. Y hoy dice su palabra, yo no vine para abrogar, sino para completar. El Mesías vino para completar lo que le faltaba a la ley. Hermanos, y es que cuando nosotros leemos el Antiguo Pacto, ¿verdad? Como lo hemos conocido como el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la ley y los profetas marcaban al Mesías. La ley y los profetas y aún los salmos mismos nos estaban dirigiendo en aquel tiempo al pueblo de Israel, y ahora nosotros como iglesia, la ley y los profetas marcaban la venida del Mesías. Aleluya. No podía, hermanos, el Señor quebrantar en su venida la ley de Dios. Amén. Ahora dice Él cuando enseñaba a la gente, no penséis que yo vine para abrogar. La palabra abrogar, yo creo que todos la conocemos, es quitar, es invalidar, es anular. Entonces el Señor no vino a anular la ley, no vino a abrogarla, no vino a borrarla, sino a completarla, a cumplirla. Por eso es que dice la palabra, hermanos, que la ley y los profetas fueron cumplidos a través del Mesías. Pero vemos que dice el Señor, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. La otra versión dice, la más correcta, repito, dice, vine a completar lo que le hacía falta. Mire qué importante es esto, y dice el Señor, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La pregunta es hoy, hermano, en nuestros tiempos, después que el Mesías vino, que casi han transcurrido 2000 años en este calendario gregoriano, podemos decir nosotros, hay cosas de la ley que todavía se siguen cumpliendo o está vigente. Por la palabra decimos sí. Por la palabra decimos amén.
Porque dijo el Señor, hasta que pase, en otras palabras, es preferible que pase el cielo y pase la tierra a que se quebrante una parte de la ley, aún la J o la Yod, que es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo, no pasará, dijo el Señor, hasta que todo se haya cumplido. Aleluya. Qué importante es nosotros entender la palabra. Y hermano, el Señor después en el versículo 19 dice, y habla de los mandamientos pequeños. Aleluya. Y cualquier mandamiento, por muy pequeño que sea, dijo el Señor, y el hombre lo quebrantare, y así enseñare a los hombres, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Amén. Pero ¿sabía usted que cuando nosotros revisamos esa palabra pequeño en el reino, hermano, está diciendo que el hombre mismo, el predicador, el enseñador, que enseñe y no cumpla un mandamiento por muy pequeño que sea de la ley de Dios, peligra que pierda su salvación? En palabras más sencillas, no entrará en el reino. Pero cualquiera que los guarde y los cumpla y los enseñe a la gente, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, será llamado, entrará en el reino. Me llama mucho la atención el versículo que dice el 20, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no, y de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. De una manera tan tremenda, dice el Señor, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Quiero, hermano, llevarlos a un versículo, ahí mismo al 27, por favor. Amén. Vamos a ir por parte, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. No vino a abolir, sino a completar. Dice el Señor, vamos a ir con la palabra. Yo quiero pedirle, por favor, a alguien me lea Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18. Por favor, es uno de los mandamientos que están en la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, verso 14, por favor, lo leemos juntos en voz alta, amén. Dice, no cometerás adulterio. Esa es un mandamiento de la ley de Dios, que Dios promulgó en el día, hermano, que se cumplió la salida de Egipto, de Israel de Egipto, y llegaron al pie del monte en el tercer mes. Exactamente, ellos llegaron, hermanos, al pie del monte para celebrar Dios la promulgación de su ley, escrita en 2 tablas de piedra, llamada, ¿verdad?, las 2 tablas del pacto. Y dice la palabra en uno de sus mandamientos de la ley de Dios, dice, no cometerás adulterio. Vamos a tomar esa parte de ese mandamiento. Dijo el Señor allá en el monte Sinaí, y lo escribió en las 2 tablas, en una de las tablas, y dice, no cometerás adulterio. Eso Dios lo enseñó y se lo dio a Israel como mandamiento dentro de su ley. Ahora veamos lo que dice el Mesías, que hace referencia a este pasaje del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento. Dice el Señor en el verso 27 del capítulo 5 del libro de Mateo. Aleluya. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Nos detenemos ahí. Uno de los mandamientos de la ley de Dios dice, no cometerás adulterio. Clarísimamente lo dice la palabra. Dice Dios, no cometerás adulterio. O sea, no podemos nosotros alterar el matrimonio dentro de lo que es la ley de nuestro Dios. Pero hermanos, veamos nosotros que eso dice el Señor en su ley. Pero ahora viene el Señor y le va a completar lo que le hacía falta. Alguien, hermano, que era convicto de adulterio, lo hallaban culpable, era alguien que lo hallaban en el acto mismo, como aquella mujer que le llevaron al Señor. Le dijeron ellos, mira, Señor, esta mujer fue hallada
en el acto mismo de adulterio, y la ley dice que tales personas mueran apedradas. Aleluya, amén. Y le preguntan al Señor: ¿qué dices tú? Bueno, usted conoce la historia, pero vamos a centrarnos, hermanos, que ese era el mandamiento. Y la Biblia dice que todo problema y todo pecado, todo quebrantamiento de la ley de Dios iba a ser llevado al Sanedrín o a los ancianos de Israel para ser juzgado en bocas de 2 o 3 testigos. La ley no admitía hacer juicio contra nadie solo cuando había un testigo. Tenían que haber 2 o 3 testigos oculares que confirmaran el acto de adulterio, y esa persona era juzgada, y la ley decía que moría apedrada. La congregación de Israel lo iba a matar no solamente al hombre, también a la mujer, y así dice la palabra que era quitado el pecado de en medio del pueblo de Israel. Aleluya. Pero vamos a esto: antes de que el Mesías viniera, antes de que, hermano, vamos a hablar en estos términos, aunque siempre la gracia de Dios ha estado en el hombre desde el principio, desde que el hombre pecó, la gracia de Dios ha abundado hasta estos últimos tiempos. Amén. Pero vamos a decir así hoy, bajo la nueva dispensación, bajo la gracia, bajo el nuevo pacto que vino a hacer el Mesías con la casa de Israel y con la casa de Judá, muchos dicen a veces que ya la gracia de Dios fue la que vino a abolir la ley, o que Jesucristo vino a abolir la ley, pero el mismo Jesús, el mismo Mesías, nuestro Yeshua, dice: no piensen que yo he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no vine a anular la ley, sino que vine más bien a completarle lo que le hacía falta. Y tomamos el ejemplo del mandamiento del adulterio. Antes que el Mesías muriera, hermano, dice que él había escrito y había dicho: no cometerás adulterio. En palabras más sencillas, no era culpable un hombre o una mujer de adulterio, a no ser que los testigos dijeran: sí, nosotros somos testigos, nosotros los vimos. Y si alguien solamente había un testigo, ese testigo no era válido, hermano. Y miren qué tremendo: aunque ese testigo diga: yo lo vi, dice que no podían aceptar el testimonio de una persona. Aleluya. La Biblia dice que tenían que haber 2 o 3 o más testigos para hacer juicio. Eso era la ley. Eso era la parte que dice la palabra. Pero ahora venimos y el Mesías dice: mas yo, vamos a leer lo que dice el versículo 28. Pero yo os digo, está diciendo el Señor acá, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Amén. Aleluya. O sea que ya hoy no solamente se requiere testigos que hayan hallado a un hombre y a una mujer en adulterio o en el acto mismo. Hoy ya es declarado adúltero ante Dios alguien moralmente que solamente mire a una mujer y la codicie. En su corazón, dice el Señor, ya es adúltero. En palabras nuestras, hermanos, ya no es adúltero solamente un hombre o una mujer que lo hallen en el acto mismo. Ahora Dios declara adúltero a un hombre o a una mujer que codicie en su corazón, el hombre a una mujer o la mujer a un hombre. Ya es declarado adúltero ante la presencia de Dios. Entonces, qué sencillo es entender lo que dice el versículo, porque el versículo 20, hermano 17, es el contexto del versículo 27 y muchos versículos que hay ahí en este pasaje de la Escritura. Ese es el contexto. Yo no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a completarla. Creo que las personas que tienen una Torah en su mano, una Biblia antigua, ¿verdad? Una Biblia hebrea, puede leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 17, dice al final en esta versión Reina Valera: no he venido a abrogar sino a cumplir.
Pareciera que ahí esa palabra el Señor vino a darle fin. Porque muchos dicen a veces es que cuando el Mesías murió ya y sepultó y resucitó, hasta ahí se acabó la ley. Aleluya. Pero no es así. Lo que está diciendo el Mesías en el hebreo dice: no vine a abolir ni vine a abrogar la ley, sino que la vine a completar. Porque su ley, dice la Biblia, que la ley de Dios es eterna. Es más, dice el Salmo 19, versículo 7, que la ley de Yahweh es perfecta, que convierte almas. Amén. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Entonces podemos preguntarnos nosotros en esta hora: ¿cómo es que el hombre hoy, mucha gente, las religiones del mundo y mucha gente religiosa, dice, hermanos, que Jesucristo vino a quitar la ley y que ahora estamos bajo la gracia y que no hay que hacer muchas cosas que la ley de Dios manda moralmente? Aleluya. Y aquí hay un ejemplo de lo que estamos diciendo, que el Señor no vino a abolir sino a completar. Vuelvo a repetir esto, que no era culpable un hombre o una mujer, hermano, y no era culpable de adulterio mientras no lo hallaban en el acto 2 o 3 o más testigos. Pero ahora el Señor dice en su palabra, bajo la nueva dispensación, dice Él: pero yo os digo que cualquiera, oiga bien, que mire, ya no necesita alguien irse a la cama para tener relación sexual con alguien para ser llamado adúltero. Hoy dice la Biblia que es llamado adúltero ante Dios el hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Aleluya. Amén. Amén. Eso dice la palabra. Por eso es que el Señor dijo: no vine a anular, vine a completar. Gloria. A su nombre. Gloria. Otro ejemplo, hermanos. Quiero que vaya ahí mismo conmigo. A su nombre. Gloria. Ahí mismo, Mateo 5. Dice: aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Oíste que fue dicho. La ley oral, ¿verdad? Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Esa era una ley oral. Enseñada, hermano, ¿por quién? Por los de aquel entonces, las autoridades. Pero mira lo que dice el Señor: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amén. Amén. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y dice: y si tu enemigo, a su nombre, Gloria. cualquiera que te obligare a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Y vuelve a decir el Señor: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, oiga bien el Señor completando y cumpliendo la Torá: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aleluya. A su nombre. Gloria. Dice el Señor: fue dicho, en la ley decía que si alguien a usted lo topaba y le obligaba a ir una milla, la ley decía una milla, hasta ahí. Pero dice el Señor: si alguien te obliga a ir una milla, ya no vayas una, ve 2 con él. Aleluya. O sea que tenemos que traspasar, ¿verdad?, lo que los fariseos enseñaban. Por eso dijo el Señor:
si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino. La ley moral de los fariseos y de los de aquel tiempo, de la autoridad de aquel entonces, decían: lleva una milla a esta persona. Pero dice el Señor: bueno, vamos a traspasar la ley oral de los fariseos y de los saduceos. Ellos les han enseñado a ustedes que vayan solo una milla y nada más. Dice el Señor: yo les voy a decir que ustedes vayan 2 millas al que lo quiera obligar a llevar 1 milla su carga. El que te ponga y te dé en la mejilla derecha, también pone la izquierda. O sea que la ley oral decía ojo por ojo y diente por diente. Pero dice el Señor: mas yo digo, amad a vuestros enemigos, orad por quienes nos ultrajan. ¿Y qué más dice? Que oremos por aquellos que nos persiguen. Amén. Y miren cómo Jesús vino hermano a completar: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Aleluya. Entonces la pregunta es: ¿dónde está el texto en la palabra que hoy se dice, hermano, que como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer? Aleluya. Amén. Y uno de ellos es el ejemplo, siempre decimos, del séptimo día. La Biblia no dice que el Señor vino a abrogar, sino a completar. Aleluya. A su nombre. Gloria. Quiero llevarlos a un versículo, hermano, que ha sido muy, vamos a decir así, muy mal interpretado. Aleluya. Y está en la carta que escribió Pablo a los romanos. A su nombre. Gloria. Romanos capítulo 10. Versículo 4. Aleluya. Bendito el Señor. Alábale porque Él está vivo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, verso 4. Cuando lo tengan, hermanos, me dicen un amén. Amén. Y leemos honrando el nombre del poderoso de Israel. Amén. Dice así. ¿Lo tenemos? Amén. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Amén. Repito el texto. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dice la gente, los enseñadores, dicen, Cristo le puso fin a la ley. Yo no sé si usted lo ha escuchado, si usted le han enseñado así, pero es un problema porque dice este versículo, porque el fin, aleluya, a su nombre, Gloria. porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Aleluya. El fin de la ley es Cristo. Aleluya. ¿Cuál es la mala interpretación de este versículo? Cuando dicen fin. Entonces dicen, Jesús, Él abolió la ley, le puso fin. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿dónde queda lo que dijo el Señor? Que Él no vino a abolir. Lo que está diciendo Pablo aquí es, porque la finalidad, lo más correcto, la finalidad, o sea, el propósito de la ley es el Mesías. El propósito de la ley, la finalidad. Ejemplo voy a poner, y aquí tengo en mis manos este bolígrafo, este lápiz. ¿Cuál fue el fin de hacer el lápiz?
Dice la gente, el fin es cuando se acaba. No, está diciendo el propósito, el final, o el con cuál fin lo hicieron, lo construyeron, con qué fin se hizo el lápiz, con el fin de escribir. Amén. Gloria a Dios. Entonces no es Cristo el fin de la ley, no es final. No está el Señor aboliendo, terminando con la ley, la está confirmando. Y le voy a dar un versículo más abajo donde dice el apóstol Pablo que con la fe no se invalida la ley, sino que la ley se confirma, se ratifica la ley por la fe. Porque no se puede vivir solo por fe o entrar al reino solo por fe. El apóstol Santiago dijo claramente, hermanos, dice Santiago en su palabra, en su carta que escribió, dijo él, hermanos, muy claro, que nadie es justificado solamente por la fe, sino también por las obras, pero por las obras de la ley moral de Dios, la ley escrita en las 2 tablas de piedra. A eso se refiere Santiago cuando dice, hermano, que así como el cuerpo está muerto sin el espíritu, también la fe sin las obras de la ley está muerta. No tiene vida. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los romanos. Porque el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley, Pablo lo habla claro más en Gálatas, que dice que el fin de la ley, o que la ley es nuestra guía, decía Pablo en aquel entonces, para llevarnos al Mesías. O sea, esa es la finalidad de la ley. Jesucristo, Yeshua, no es el fin. No es el final de la ley. O sea que ya viniendo el Mesías se acabó la ley. No dice eso la palabra. Dice el mismo Señor enseñándonos que Él vino a completar lo que le hacía falta a la ley. A su nombre. Otro versículo, hermano, que quiero llevarlos. A su nombre. Romanos. Aleluya. Capítulo 6. Versículo 22. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 22. Aleluya. De esta ley es que está hablando este versículo. Que ya no estamos bajo la ley del pecado, no la ley moral de Dios. Dice a su nombre: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, oiga bien, la santificación. Ahora note lo que dice ahí. Y como fin, un ejemplo de lo que dice la Biblia, que el fin de la ley es Cristo, la finalidad, el propósito. Aquí le voy a poner un ejemplo de lo que está diciendo allá. 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Cuál es el fruto de nosotros? Santificarnos. Aleluya. Y el propósito, la finalidad de santificación en nosotros, ¿cuál va a ser el fin de esto? La vida eterna. En otras palabras más sencillas, tenemos que santificarnos, porque sin santidad nadie tiene vida eterna. Sin santificación nadie tiene justificación. Sin santificación nadie, hermano, entra al reino. Por eso es que dice la palabra que hemos venido al Señor, que ahora en Cristo, en Dios, que hemos sido libertados del pecado. ¿A través de qué? A través de la justicia del Mesías, a través de su muerte y su resurrección. Dice la palabra que hemos sido hechos siervos de Dios. Tenemos por vuestro fruto. Ese fruto debe haber en la vida de todo aquel que ha recibido al Señor como Señor y Salvador de su vida. ¿Cuál debe ser el fruto? Nuestra santificación.
Y al ser santificados, vamos a tener el final, la vida eterna. El propósito, la vida eterna.